Bienvenidos a la unidad 2 del curso de Sistemas de Información Geográfica para la reducción del riesgo de desastres, donde abordaremos los fundamentos básicos de los sistemas de información geográfica. Esta lección es solo de carácter introductorio, ya que existen muchos cursos completos, certificados y programas de grado debido a su alta complejidad y utilidad. Sin embargo, después de esta unidad, esperamos que cuenten con una comprensión sólida de los elementos clave de los sistemas de información geográfica. También nos introduciremos en el uso de software de SIG de escritorio, proporcionando una guía básica para navegar cómodamente la interfaz. Los objetivos de aprendizaje de esta unidad son los siguientes. Discutiremos los 5 elementos claves que conforman un SIG. Abordaremos los tipos y fuentes de datos existentes, los conceptos claves de colaboración colectiva. También describiremos la diferencia entre los software de código abierto y comerciales y exploraremos algunas formas en que las organizaciones utilizan los sistemas de información geográfica. La introducción a los sistemas de información geográfica comenzará por la revisión de aquellas disciplinas que convergen en los SIG para la reducción del riesgo de desastres. El diagrama de Venn muestra cómo interactúan las disciplinas de geografía, tecnologías de la información y reducción del riesgo de desastres, y cómo los sistemas de información geográfica para la reducción del riesgo de desastres surgen de la interacción de estas. Para proporcionar un análisis significativo, los 3 elementos deben abordarse integralmente, sin ignorar las complejidades y aportes de cada una. También es importante destacar que cada una de estas disciplinas se encuentra en constante movimiento, evolucionando y avanzando, lo que requiere una reflexión cuidadosa e investigación continua. Uno de los primeros usos apropiados del análisis geoespacial registrado es el famoso caso del Dr. John Snow, quien utilizó un mapa simple en el que localizaba a los pacientes de cólera. Las sospechas de que el cólera era una enfermedad transmitida por el agua incentivó al Dr. Snow a investigar dicha hipótesis, la cual no había sido confirmada hasta la fecha. Al analizar la distribución de los puntos de localización de los pacientes, notó una clara concentración alrededor de la bomba de agua de Broad Street. Si bien esto podría haber sido suficiente para muchos, el Dr. Snow fue más allá y exploró las anomalías, los valores atípicos y las brechas de información. Descubrió que algunos pacientes ubicados lejos de la bomba preferían caminar hacia esta para extraer agua. Otros vecinos pensaban que su agua era muy mala y como cerveceros satisfacían su sed con este producto. Una vez que estuvo convencido, el Dr. Snow retiró el mango de la bomba para mitigar la epidemia de cólera y la bomba sin mango aún se mantiene allí hasta el día de hoy. Los sistemas de información geográfica son utilizados por los gobiernos en una amplia y creciente gama de aplicaciones. Administrar inventarios de propiedades y edificios, administrar los recursos naturales, mitigar los desastres y comprender la demografía son algunos ejemplos claros. Las empresas también utilizan los sistemas de información geográfica. Los usan para identificar dónde deben ubicar tiendas nuevas o para identificar dónde deben publicitar y cómo. Las empresas de distribución han sido líderes en el uso de los SIG para la optimización de rutas que les ahorra millones de dólares en combustibles y mantenimiento de vehículos cada año. Asimismo, los ciudadanos utilizan cada vez más herramientas geoespaciales para muchas actividades comunes. Actualmente, la navegación en automóviles utiliza los SIG, así como las aplicaciones de teléfonos inteligentes. Los sistemas de información geográfica, combinado con tecnologías de telefonía móvil y GPS, permiten al ciudadano apoyar al gobierno con informes de inquietudes y ayudarlos a encontrar todo lo que necesitan con una simple búsqueda en Google. Los sistemas de información geográfica son un sistema de base de datos que incluye la dimensión del espacio y tiene la capacidad de realizar análisis con datos georreferenciados para crear información nueva y útil.
La aplicación exitosa de esta tecnología requiere el equilibrio de 5 recursos claves: hardware, software, datos, métodos y personas, las cuales abordaremos en profundidad en las siguientes láminas. El aspecto más importante de una aplicación de sistemas de información geográfica exitosa son las personas. Dependiendo de qué tan abocada está una organización a los SIG, es posible que necesite diferentes tipos de personas para garantizar el éxito. Si la organización cuenta con una funcionalidad básica de SIG, con la que muchas organizaciones tienen que empezar, contará con al menos un experto en SIG dentro de la organización, quien abogará por la implementación de esta herramienta en la mayor cantidad de dimensiones de la organización. Al mismo tiempo, el experto en SIG contará con quienes proporcionen los recursos para garantizar la sostenibilidad y una red de colegas técnicos en otras organizaciones que puedan contribuir en compartir las habilidades y las mejoras prácticas. Finalmente, contará con clientes que deseen el análisis y los productos de mapas generados por el equipo de SIG, y le impondrán desafíos al equipo para fomentar su crecimiento y su continua relevancia. En estos grupos, el experto en SIG compila los datos y crea los mapas. Los sistemas de información geográfica requieren hardwares, algunos familiares y otros altamente especializados. Las computadoras convencionales y los sistemas de almacenamiento de datos son necesarios. En el pasado reciente, los SIG solo podían ejecutarse eficientemente en computadoras de alta gama, lo que aumentaba el costo. Pero los avances en la eficiencia de los procesamientos de los software de los SIG los han convertido en herramientas ejecutables en cualquier computadora portátil. Los hardware especializados en SIG incluyen receptores de sistemas de posicionamiento global, equipos de topografía, sistemas de imágenes aéreas y satelitales y sensores in situ, tales como medidores de flujo y estaciones meteorológicas. Los datos geoespaciales son únicos y van desde los muy simples hasta los extremadamente complejos. Los elementos en común para todos estos datos son la relación con alguna información única y con un lugar inequívoco en la Tierra. Profundizaremos en esto en la unidad 3. Las tres estructuras de datos espaciales por excelencia son los vectores, compuestos por puntos, líneas y polígonos, los cuales están conectados a los registros de bases de datos que registran las características, o también conocidos como atributos. Las imágenes raster consisten en una estructura de datos basada en píxeles, donde el valor registrado para el píxel tiene algún significado como el color reflejado o el uso de la Tierra. Finalmente, revisaremos los datos tabulares, que consisten simplemente en datos de hoja de cálculo que contienen alguna referencia a un punto en la Tierra o pueden ser procesos o estar vinculados a una ubicación única para convertirse en datos raster o vectoriales. ¿De dónde provienen los datos? Gran parte proviene de alguna fuente oficial del gobierno. Mientras que las tecnologías de mapeo y ahora los mapas están al alcance de casi todos, históricamente han sido dominio de los gobiernos, en gran parte debido a los costos y a las necesidades de los gobiernos para administrar el territorio. Los datos del gobierno son especialmente importantes para las dimensiones como la demografía y las fronteras administrativas, ya que estos datos raramente se pueden encontrar en otros lugares. Si bien los datos del gobierno se pueden considerar de naturaleza secundaria, ya que se recopilan desde datos primarios y son convertidos en datos terminados o productos para compartir, hay ocasiones en que acceder a ellos puede ser una limitación. Si no puede obtener los datos que necesita del gobierno, tendrá que buscar una fuente de datos primarias. Estas incluyen la recopilación de datos de campo,
posiblemente mejorados con GPS para fijar una ubicación a los datos que ha recolectado. También puede adquirir imágenes para rastrear características o procesar productos de información adicional, como mapas de cobertura terrestre, o también podría utilizar el poder de los SIG para crear nuevos datos a través del uso de modelos, que discutiremos en breve. Asimismo, en muchas comunidades hay sensores que monitorean el clima, el flujo de las corrientes, el tráfico u otros aspectos dinámicos. Estos localizados en una ubicación conocida y se pueden usar para generar datos espaciales. Finalmente, los datos no estructurados con algún grado de información de ubicación, como datos de prensa y otras fuentes públicas, podrían ser georreferenciados e incorporados a las bases de datos de los sistemas de información geográfica. Los software SIG están compuestos por tres elementos clave que los hacen únicos. Primero, tiene una base de datos que maneja la dimensión del espacio. Mientras que las bases de datos convencionales almacenan información sobre cosas en un formato altamente eficiente y recuperable, las bases de datos SIG también retienen la geometría espacial relacionada con el lugar donde se encuentra la característica y posiblemente su forma. También cuentan con un geoprocesador. Este es un motor de procesamiento de datos que puede administrar los datos convencionales así como los datos espaciales. Al gestionar la dimensión espacial, el geoprocesador puede comparar datos que no tienen otros aspectos en común y también puede crear nueva información en función de la dimensión del espacio. Finalmente, es importante poder comunicar los resultados de los análisis y geoprocesamientos. Aquí es donde la capacidad de visualización y generación de informes es esencial. Al proporcionar una interfaz para mostrar y clasificar los datos en mapas comunicativos, el SIG demuestra claramente sus ventajas sobre las bases de datos convencionales. Por otra parte, las herramientas de generación de informes asegura que no se deje atrás la solidez del sistema de base de datos convencional, generando cualquier resultado que una base de datos convencional pueda hacer, pero con los mapas como una ventaja adicional. Los software SIG se han utilizado tradicionalmente en aplicaciones de escritorio, pero actualmente están evolucionando hacia aplicaciones basadas en servidores web. En algunos casos, el modelo que se ve arriba se encuentra fracturado, tratándose de tres sistemas separados que comparten datos estandarizados para lograr los objetivos del analista. En estos tiempos dinámicos, en el campo del desarrollo de los software SIG, es necesario mantener estos tres elementos centrales, los cuales deben existir de una u otra forma para constituir un SIG. Finalmente, en los últimos años, muchas herramientas de código abierto han llegado al mercado que una vez permaneció solamente a algunas entidades comerciales. Estas herramientas de código abierto son gratuitas, cada vez más potentes y muy flexibles si cuentan con personal capacitado y programadores. Si bien suenan como una solución perfecta, todavía no son tan estables y poderosas como algunas de las ofertas comerciales y no brindan el nivel de soporte que se debería tener en una licencia de software tradicional. Cada organización debe considerar cuidadosamente qué dirección tiene más sentido y a veces puede ser una combinación. Aunque los SIG son poderosos, sabemos que el poder sin control es inútil. Los procesos y métodos proporcionan este control. Los procesos proporcionan los pasos sistemáticos para completar una tarea con un alto grado de eficiencia, consistencia y calidad. Asimismo, permiten mejorar y refinar los enfoques de producción y mejorar la capacidad del equipo profesional y técnico. Los métodos son aquellos enfoques y parámetros técnicos que garantizan que está realizando un análisis válido. Los SIG harán lo que usted le indique, pero teniendo métodos validados, diseñados por expertos en la materia,
puede asegurarse de que los resultados del geoprocesador sean científicamente válidos dentro de los intervalos de confianza aceptados. Una de las maneras en que administramos los métodos es mediante el uso de modelos. Los modelos son scripts que retienen los pasos del procesamiento y los parámetros de un conjunto establecido de entradas para generar nuevos datos. Los modelos permiten codificar los pasos del proceso para que cada uno pueda ser estudiado y refinado, y el modelo mejorado o analizado si no está proporcionando los resultados esperados. Hasta ahora, al hablar de los SIG y especialmente de datos, hemos pasado por alto un aspecto particularmente desafiante para los nuevos estudiantes de la disciplina: hacer referencia a sistemas y proyecciones. Los sistemas de referencia son aquellas coordenadas que ubican cualquier cosa en la superficie de la Tierra. Puede ser que estén familiarizados con los conceptos de latitud y longitud, y ese es un gran punto de partida, pero hay muchas más. Cuando consideramos que la Tierra es una esfera irregular y que cada sistema debe construirse sobre un modelo matemático de la Tierra, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Por esta razón, incluso para utilizar correctamente los conceptos de latitud y longitud, también necesitamos conocer el modelo de la Tierra que estamos utilizando. El sistema de referencia suele ser una preocupación cuando se importan datos que surgen de esfuerzos de recopilación en terreno o datos SIG que no han sido proyectados. Las proyecciones son otro conjunto de ecuaciones matemáticas que convierten la superficie de la esfera tridimensional de la Tierra en una visualización bidimensional o un mapa en papel. Las proyecciones realizan este servicio a un costo. Según el método seleccionado, las proyecciones implicarán algún nivel de distorsión, ya sea en mediciones de área, mediciones de distancia, dirección o forma. Sin embargo, no es necesario alarmarnos. Primero, los SIG pueden hacer todos estos cálculos. En segundo lugar, los datos de fuentes profesionales tendrán información del sistema de referencia y proyección incluida en los metadatos o datos sobre los datos. Esto permitirá seleccionar estos parámetros de una lista de selección simple. Finalmente, los SIG pueden convertir estos parámetros sobre la marcha, lo que significa que no tienen que convertir todos sus datos en una proyección. El SIG puede manejar esto por usted. Donde es posible que sí necesite saber algo acerca de las proyecciones es cuando se elabora un mapa en SIG. Al hacerlo, deberá conocer el propósito del mapa y tomar una decisión sobre lo que está dispuesto a cambiar del área, distancia, dirección o forma a cambio de un mapa plano. Por ejemplo, si desea crear un mapa para la planificación de vuelos, deberá seleccionar una proyección que conserve la dirección y la distancia, pero no necesitará conservar el área ni la forma. Para evitar complejizar los SIG, me gusta pensar que los SIG nos permiten hacer estas tres cosas básicas con información espacial, que de otro modo sería muy difícil: visualizar, analizar y teorizar. La visualización es un poderoso medio cognitivo de comunicación. Albert Einstein una vez dijo: si no puedo verlo, no puedo entenderlo. Por lo que la visualización es fundamental para garantizar la comprensión humana. Esto es especialmente poderoso en los mapas, ya que proporcionan una cantidad de información contextual basada en conceptos de adyacencia, proximidad y colocalización. Estos elementos son críticos en las aplicaciones de reducción del riesgo de desastres, ya que las áreas adyacentes a una amenaza pueden ser ideales para la localización de rutas de evacuación. La proximidad a una amenaza puede justificar la educación de la comunidad, y la ubicación de una amenaza potencial considera y justifica una posible mitigación.
Los sistemas de información geográfica también permiten analizar, tomar información existente y convertirla en nueva información. Por ejemplo, los mapas de susceptibilidad a remociones en masa se realizan tomando mapas de elevación, suelo, geología y cobertura terrestre, encontrando lugares donde cada una de estas características es propicia para su desencadenamiento. Así, tenemos 4 capas de datos que se unen a través del geoprocesador para crear una nueva capa de susceptibilidad. Uno de los aspectos más poderosos para la reducción del riesgo de desastres es poder teorizar. Los SIG pueden explorar un rango de condiciones futuras antes de que ocurran y proporcionar una comprensión de lo que se podría esperar de estos eventos. Esto se utiliza con frecuencia en la planificación del uso del suelo, ya que las ciudades necesitan comprender los impactos del desarrollo desde el tráfico hasta las sombras o líneas de visión. En reducción del riesgo de desastre, podemos obtener una comprensión de lo que un evento de amenaza podría causarle a nuestra comunidad si ocurriera. Podemos ejecutar también una variedad de escenarios e incluso modificar la comunidad en los SIG para ver si el cambio de algo puede disminuir el impacto. Veamos algunos ejemplos. Este mapa del brote de ébola de 2014 en África Occidental proporciona al lector una comprensión rápida del alcance y la gravedad del brote y de las actividades de respuesta en curso. También proporciona, sin costo adicional, una comprensión de los otros países adyacentes que pueden estar en riesgo o pueden ser áreas seguras de almacenamiento para los grupos de respuesta. Como se describió anteriormente, aquí hay una representación gráfica de un modelo que muestra los múltiples pasos en un proceso analítico y el mapa a la derecha muestra cómo podrían aparecer los datos creados a partir de dicho modelo. Esta lámina, facilitada por el Dr. Firoz Verjee, es un buen listado de los distintos tipos de análisis que pueden ser implementados en operaciones humanitarias, como por ejemplo consultas y mediciones, transformaciones, optimizaciones, geoestadísticas y testeos de hipótesis. Para mayor detalle, les recomiendo leer las aplicaciones potenciales de esta tabla. Esta lámina muestra la capacidad de los sistemas de información geográfica para teorizar. En este caso, ¿qué pasaría si ocurriera el gran terremoto de 1906 en la ciudad de San Francisco? Este modelo contiene una herramienta de modelado de amenazas, bases de datos de activos de la comunidad, información del código de construcción y modelos adicionales para estimar los impactos secundarios y económicos. En este breve apartado revisaremos el concepto de los SIG federados. Los SIG federados consisten en organizaciones institucionalizadas que crean, mantienen y actualizan información espacial georreferenciada de carácter autoritativo. Asimismo, la mantención de este sistema requiere un trabajo colaborativo entre diversas instituciones que trabajan y mantienen los datos SIG. Generalmente, en los estudios de riesgo utilizando SIG, es importante acceder a estos datos, ya que aseguran un alto nivel de confiabilidad. En esta lámina podemos identificar las diferencias entre un modelo de colaboración centralizado y un modelo de colaboración federado de SIG. La diferencia principal recae en que el modelo federado mantiene un sistema de estandarización y acuerdos comunes para todas las partes que colaboran en la generación de datos, contribuyendo a la estabilidad y confiabilidad de los datos generados. En resumen, necesitamos entender los 5 elementos principales de los SIG y asegurarnos de que todos se aborden en nuestra planificación e implementación. Los SIG son una herramienta poderosa y con ese poder viene la complejidad. Considere cuidadosamente los costos y beneficios de cualquier escala de inversión en SIG. Recuerde los 3 elementos claves del software SIG: la base de datos espacializada, el geoprocesador
y la plataforma de visualización. Hacer referencia al sistema y a la proyección son consideraciones técnicas importantes que, aunque son enormemente complejas dentro del SIG, se pueden gestionar fácilmente a través de la interfaz. Los SIG le permiten al usuario visualizar, analizar y teorizar en un espacio tridimensional, creando una poderosa herramienta para la administración y la planificación. En el sitio web del curso, diríjase a la carpeta de laboratorio número 1 y complete el ejercicio descrito en el documento provisto. En esta oportunidad, trabajaremos en la introducción a un sistema de información geográfica de escritorio de código libre. Muchas gracias por completar esta unidad y asegúrense de desarrollar el cuestionario que estará disponible en el sitio web antes de comenzar la próxima unidad.